Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Esposa, maldita sea, abre la puerta de inmediato. Sabemos lo que estás haciendo ahí dentro. El marido derribó la puerta con una masa, y la suegra, entrando detrás de Con, pero al ver lo que había en el apartamento, la sonrisa se le borró al instante, a ambos les recorrió un sudor frío. Buenas tardes, queridos oyentes. La alegría de encontrarme con ustedes siempre es especial. Hoy nos sumergiremos en la atmósfera de una casa donde se entrelazaron los destinos de varias generaciones. Que disfruten la escucha. Ernesto estaba de pie frente a la puerta de su propio apartamento y sentía como el corazón le latía en la garganta, como si quisiera saltar afuera y huir lo más lejos posible de lo que estaba a punto de suceder. La llave en su mano parecía ajena, fría, y no lograba obligarse a introducirla en la cerradura. Porque detrás de la puerta se escuchaba una voz masculina apagada, grave y desconocida, y luego la voz de Dalila, suave, casi un susurro, pero reconocible. Ernesto se quedó inmóvil, pegado a la puerta tan cerca que podía sentir el olor de la pintura vieja y del polvo acumulado en el marco, intentando descifrar las palabras, aunque los sonidos se fundían en un murmullo ininteligible, parecido al ruido de la sangre en los oídos. Intentó abrir la puerta con su llave, pero ésta cedió solo unos centímetros y chocó contra algo metálico. La cadena. Dalila nunca antes se había cerrado con la cadena por dentro, nunca en los 3 años de su matrimonio. Y ese pequeño, aparentemente insignificante detalle le golpeó a Ernesto como una masa en la cabeza. Tocó la puerta, primero suavemente, luego con insistencia, y escuchó como algo se movía dentro, como si alguien estuviera apartando algo rápidamente del camino o escondiéndolo. Dalila, soy yo, dijo, intentando que su voz sonara normal, sin la ansiedad que lo devoraba por dentro como una rata hambrienta. Por favor, abre. Espera un minuto, se oyó desde dentro, y en la voz de su esposa había una tensión extraña, como una cuerda a punto de romperse. Ya voy. Ernesto se apartó de la puerta y se apoyó contra la pared del pasillo, donde olía a humedad y a encierro, donde en el tablón de anuncios colgaban hojas sobre mascotas perdidas y anuncios de reparación de electrodomésticos. Mamá tenía razón, pensó, y la sensación fue repugnante, porque admitir que su madre tenía razón siempre era doloroso, como admitir su propia estupidez o ceguera. Su madre tenía razón respecto a Dalila. La puerta se abrió al cabo de 1 minuto, o tal vez 2. Ernesto no lo contó, porque el tiempo fluía extraño, espeso, como miel cristalizada. Dalila estaba en el umbral y enseguida notó que estaba desarreglada, el rostro pálido, con ojeras oscuras que normalmente intentaba cubrir con base, pero ahora no había tenido tiempo o lo había olvidado. Vestía una camiseta casera y unos vaqueros viejos. En las manos él notó unas manchas blancas, parecidas a harina o crema. Perdón, estaba ocupada en la cocina, dijo Dalila, apartando la mirada. Y eso también era extraño, porque antes siempre lo miraba a los ojos. Pasa. Ernesto entró al apartamento, mirando a su alrededor como si lo viera por primera vez, buscando señales, pistas, pruebas de que alguien más había estado allí. En la entrada, nada inusual, la chaqueta de Dalila en el perchero, su vieja chaqueta deportiva, un par de zapatos, la alfombrilla. En la cocina también todo como siempre, solo que en la mesa había un molde con un pastel a medio hornear, por su aspecto, y olía a vainilla mezclada con algo quemado. Pero había otro olor, apenas perceptible, que Ernesto no pudo identificar de inmediato, algo áspero, desconocido. Quizá un perfume ajeno, o tal vez su imaginación desbocada le mostraba lo que no existía. ¿Estás horneando algo?, preguntó, señalando el molde. Un pedido, respondió Dalila brevemente, dándole la espalda mientras comenzaba a lavar unos recipientes en el fregadero. Es para mañana. Ya veo, dijo Ernesto, aunque no veía nada. Entró en la habitación, se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla, y se sentó en el sofá, sintiendo como el cansancio le caía encima como un saco pesado, pero no era cansancio físico del trabajo, del que no tenía desde hacía 1 año y medio, sino otro tipo, emocional, de la tensión constante, de la necesidad de fingir, mentir y esconderse cada día. Cerró los ojos e intentó calmarse, pero en su cabeza giraban las palabras de su madre, su voz dulce y venenosa a la vez, como miel envenenada. Había que recordar cómo empezó todo.
Había que entender en qué momento la grieta, que ahora se había convertido en un abismo entre él y Dalila, apareció por primera vez en su matrimonio. 2 días atrás, el miércoles por la noche, estaban sentados a la mesa en el apartamento de Remedios Montalvo, su madre, en el mismo piso de 2 habitaciones del 4º nivel del edificio donde Ernesto había crecido, donde cada rincón estaba impregnado del olor de su infancia, del aroma de las empanadas de su madre, de la ropa recién planchada y de esa mezcla particular de limpieza y control que aún flotaba en el aire como una nube invisible. El apartamento estaba impecable, como siempre, ni una mota de polvo en los muebles abrillantados, ni una miga en la mesa cubierta con un mantel almidonado. En las paredes, fotos de Ernesto enmarcadas, desde sus primeros retratos de bebé hasta las fotos de la boda, donde posaba junto a Dalila, ambos sonriendo, ambos felices o fingiendo serlo. Remedios iba y venía de la cocina, trayendo a la mesa un plato tras otro, y con cada aparición suya, el aire se volvía más pesado, como antes de una tormenta, cuando la presión cambia y las sienes empiezan a doler. Era una mujer corpulenta con el cabello cuidadosamente arreglado, teñido de castaño para ocultar las canas, una blusa con un broche en el cuello, una falda hasta las rodillas y zapatos de tacón bajo que repiqueteaban sobre las baldosas como un metrónomo marcando el tiempo hasta la explosión inevitable. Ernesto, hijo, come, trabajas tanto, seguro que en el trabajo no te alimentan bien, decía Remedios, sirviéndole un plato lleno de arroz con pollo y plátanos fritos, y luego, como si nada, pero con una estudiada despreocupación, añadía, ¿y tú, Dalila, por qué no comes? ¿Estás tan flaca que da miedo mirarte? ¿O estás cuidando la figura para alguien especial? Dalila estaba sentada enfrente, rígida como una cuerda tensa, y removía la comida con el tenedor en silencio, sin levantar la vista. Ernesto veía cómo se tensaban sus hombros, cómo se le ponían blancas las articulaciones de los dedos que apretaban el tenedor. Pero ella callaba, siempre callaba, porque había aprendido en 3 años que cualquier palabra suya sería interpretada en su contra, retorcida para dejarla como culpable, desagradecida, indigna. Mamá, ya basta, intentó intervenir Ernesto, pero su voz sonó insegura, casi culpable, y él mismo percibió esa debilidad, esa falta de voluntad para defender de verdad a su esposa. Dalila se ve bien. ¿Bien? Remedios alzó las manos fingiendo sorpresa, y ese gesto estaba tan ensayado que parecía de una actriz que había interpretado el mismo papel tantas veces que conocía cada movimiento de memoria. Hijo, si en ella no hay un sitio sano, pura piel y huesos. Y todo porque se la pasa en casa todo el día sin hacer nada, ni siquiera es capaz de prepararse una comida decente. Tú, Ernesto, trabajas de sol a sol, traes dinero a la casa, ¿y para qué? Seguro que ella se pasa el día en internet, perdiendo el tiempo. Yo trabajo, señora Montalvo, musitó por fin Dalila, y Ernesto se estremeció al oír que ella se atrevía a hablar, porque sabía lo que vendría. Desde casa, hago encargos. Trabajo. Bufó Remedios, y en su voz había un desprecio tal que la palabra trabajo sonó casi como un insulto. Eso no es un trabajo de verdad, Dalila, ¿lo entiendes? Un trabajo de verdad es cuando uno va todos los días a su empleo, recibe un salario oficial, con cotizaciones, con perspectivas. Y esos encarguitos tuyos por internet son un pasatiempo, migajas. Ernesto sí gana dinero de verdad, él es un hombre, un proveedor. ¿Y tú? No terminó la frase, pero en ese ¿y tú? Incompleto había tanto veneno, tanta humillación, que Dalila dejó el tenedor sobre el plato y posó las manos sobre las rodillas, apretándolas con tanta fuerza que no solo las articulaciones, sino hasta los dedos palidecieron. Ernesto la miraba pensando que debía decir algo, debía defender a su esposa, pero las palabras se le atascaban en la garganta, porque su madre tenía razón, en cierto sentido. Él sí era el proveedor, él sí no. Espera, él no trabajaba desde hacía año y medio. Cada mañana salía sin rumbo, vagaba por la ciudad, se sentaba en bibliotecas y cafés, y por la noche volvía mintiendo que estaba cansado del trabajo, que el día había sido duro, que el jefe lo tenía harto. ¿Quieren café?, preguntó Remedios, cambiando ya de tema, porque había logrado su objetivo, humillar a la nuera una vez más, y ahora podía permitirse ser magnánima. Hice quesadillas de guayaba, con tu receta favorita, Ernesto. La cena terminó en un silencio denso.
roto únicamente por el tintineo de los platos y los monólogos de Remedios sobre lo difícil que es ser una mujer de su edad sola, lo caro que está todo, lo ruidosos que son los vecinos y lo injusta que es la vida con gente que siempre trabajó honestamente. Ernesto asentía cuando correspondía, Dalila guardaba silencio, y cuando al fin se dispusieron a irse, Remedios, acompañándolos hasta la puerta, abrazó a su hijo y le susurró al oído, lo bastante bajo para aparentar discreción y lo bastante alto para que Dalila sintiera que hablaban de ella. Ernesto, hijo, obsérvala bien. Está muy rara últimamente, como encerrada en sí misma, fría. No es normal. En el taxi de regreso, guardaron silencio. Dalila miraba por la ventana las casas que pasaban, las pocas farolas, el cielo oscuro sin estrellas cubierto por el smog de la ciudad, y Ernesto miraba su reflejo en el cristal, pensando que quizás su madre tenía razón. Dalila había cambiado. ¿Cuándo había ocurrido? ¿Cuándo dejó ella de sonreírle, de abrazarlo por las noches, de compartir sus pensamientos? ¿Un mes atrás? ¿2? ¿Medio año? El tiempo se había desdibujado en la monotonía de días idénticos, en los que él salía a un trabajo inexistente y ella se encerraba en casa, ocupada en algo de lo que no hablaba. En casa, Dalila se fue directamente a la habitación y cerró la puerta con llave. Ernesto oyó el clic del mecanismo y aquello también era nuevo. Antes no se encerraba, y él se quedó en la entrada, descalzándose, sintiendo cómo crecía dentro de él una inquietud difusa, como un picor bajo la piel imposible de rascar. Se acercó a la puerta de la habitación y oyó a Dalila hablando por teléfono, la voz baja, amortiguada, pero distinguible. No puedo ahora, decía. Mañana seguro. Sí, entiendo que es urgente, lo haré todo, no se preocupen. Ernesto se apartó de la puerta, fue a la cocina, abrió el refrigerador y permaneció mirando las estanterías medio vacías, unos yogures, un cartón de leche, unas verduras en el cajón. Cerró sin sacar nada. No tenía hambre. Estaba inquieto. ¿Con quién hablaba? ¿Qué pedido era tan urgente? ¿Y por qué no podía hoy, pero sí mañana? Durmió en el sofá de la sala porque entrar en la habitación donde Dalila se había encerrado le parecía una invasión. Y tardó en dormirse, dándole vueltas a las palabras de su madre, a las entonaciones de Dalila, a ese extraño olor en la casa que quizá percibió o quizá imaginó. Al día siguiente, el jueves por la tarde, lo llamó su madre, y su voz sonaba tan preocupada como triunfante, como si hubiera encontrado algo importante, algo que confirmaba sus sospechas. Ernesto, hijo, pasa por casa después del trabajo, dijo. Tenemos que hablar. Es serio. Ernesto, que en ese momento vagaba por el parque donde solía matar el tiempo entre la supuesta salida hacia el trabajo y su regreso a casa, sintió que algo se le encogía en el pecho. Su madre rara vez lo llamaba con peticiones así, y cuando lo hacía, siempre significaba problemas. ¿Sobre qué? Preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. En persona, respondió Remedios con brusquedad. Esto no es para hablarlo por teléfono. Por la tarde, Ernesto subió por la escalera conocida, con los peldaños gastados y la pintura descascarada en las paredes. Llamó a la puerta de su madre, y ella abrió casi de inmediato, como si hubiese estado esperando justo detrás, escuchando cada paso en el pasillo. Lo llevó a la cocina, lo sentó a la mesa, puso frente al café con buñuelos que él no quería comer, pero tomó uno para no herirla, masticándolo sin ganas, sintiendo cómo la masa se le pegaba al paladar y no quería pasar. Ernesto, yo no quería decirte esto, empezó Remedios, sentándose enfrente y entrelazando las manos sobre la mesa. Y en sus ojos había algo depredador, algo que Ernesto no quería ver pero de lo que no podía apartar la vista. Pero soy tu madre, no puedo callar cuando veo que están engañando a mi hijo. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ernesto dejó el buñuelo a medio comer y de pronto la boca se le secó, como si toda la humedad hubiese desaparecido. Estuve hablando con Amaranta Valderrama, su vecina, continuó la madre, bajando la voz hasta un susurro conspirativo, aunque estaban solos. Y me contó cosas extrañas, muy extrañas. ¿Qué cosas extrañas? Ernesto sintió las palmas de las manos helarse. A Dalila la visitan hombres, soltó Remedios, pronunciando hombres con un énfasis que no dejaba margen a la interpretación. A distintas horas del día. Ella los mete rápido al departamento y se encierra. Ni siquiera a ti te deja entrar a veces, yo lo sé, tú mismo me dijiste que se cierra con la cadena. Hijo,
piensa. Una mujer joven, sola en casa todo el día, que no deja entrar al marido, pero deja entrar a hombres. ¿Qué te dice eso? Ernesto guardó silencio porque la voz se le había ido, atrapada en algún lugar entre los pulmones y la garganta. Su madre continuó, ahora más segura, sintiendo que había acertado de lleno. Amaranta dice que uno llegó con uniforme, otro de traje. Dalila los deja entrar y cierra la puerta. Se quedan horas ahí. Ernesto, no quiero hacerte daño, sé lo duro que es escuchar esto, pero eres un hombre, tienes que saber la verdad. Ella te está usando. Tú trabajas, traes dinero, y ella. No terminó la frase, pero Ernesto ya sabía qué quería decir. Todo empezó a girar en su cabeza, mezclándose en un torbellino salvaje de pensamientos, recuerdos y sospechas. Dalila cierra la puerta con cadena. Dalila susurra por teléfono. Dalila está fría, distante. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron bien? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor? ¿Hace un mes? ¿2? Mamá, ¿estás segura? Preguntó, y su voz sonó ajena, ronca. Tal vez son clientes. Ella dijo que hace trabajos desde casa. Clientes. Bufó Remedios con un desprecio tan absoluto que la poca seguridad con la que Ernesto intentaba defender a Dalila se desmoronó como polvo. ¿Qué clase de clientes, hijo? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Es que es una prostituta, que los hombres van en fila a verla? ¿O vende otra cosa, Piensa. Ernesto se puso de pie, sintiendo que si se quedaba un minuto más allí, se ahogaría con ese aire pegajoso de sospechas y insinuaciones. La madre también se levantó, se acercó, le puso una mano en el hombro, y en ese toque había algo posesivo, algo que decía, eres mío, y no te dejaré ir. Ernesto, sé que te cuesta aceptarlo, dijo más suave, casi cariñosa, como cuando él era niño y se raspaba las rodillas. Pero tienes que saber la verdad. Tienes que atraparla con las manos en la masa. Si no, lo negará todo, se hará la víctima. Las mujeres son así, saben mentir, especialmente las como ella, las que vienen de un orfanato. No tienen conciencia, no saben lo que es la familia ni la fidelidad. Están acostumbradas a sobrevivir como sea. Ernesto se soltó de su mano y salió hacia la puerta, sin escuchar lo que ella le gritaba detrás, sin volver la vista. Bajó la escalera, salió a la calle, ya casi de noche, con las farolas encendiéndose, y caminó hacia su casa, aunque estaba lejos, varios kilómetros. Necesitaba andar, moverse, para no enloquecer con los pensamientos que zumbaban en su cabeza como avispas enfurecidas. Dalila le es infiel. Era imposible. Era absurdo. Dalila, su silenciosa y reservada Dalila, la misma que 3 años antes lo miraba con ojos enamorados, que decía que él era la única persona en quien podía confiar, que él era su familia, su hogar. Pero por otro lado, ella sí había cambiado, sí se había distanciado. ¿Y él mismo, acaso no se había distanciado? ¿Acaso no le mentía cada día sobre el trabajo, sobre a dónde iba, sobre lo que hacía? No tenía ningún derecho moral a acusarla de nada, porque él mismo vivía en una mentira desde hacía año y medio. Pero aún así hombres entrando a su casa, la cadena en la puerta, el susurro al teléfono. En casa, Dalila ya dormía o fingía dormir, acostada de lado, dándole la espalda. Ernesto se tendió junto a ella, sin quitarse la ropa, y permaneció mucho rato en la oscuridad, escuchando su respiración e intentando averiguar si era real o fingida. A la mañana siguiente, viernes, Ernesto se preparó como siempre para ir al trabajo, tomó el maletín, vacío salvo por una botella de agua y un par de sándwiches, se despidió de Dalila, que ya estaba en la cocina mezclando algo en un bol, y salió del departamento. Pero en vez de irse, bajó un piso y se escondió en un rincón oscuro del rellano, donde olía a humedad y encierro, donde había colillas tiradas y pedazos de folletos publicitarios. Se sentía un idiota, un espía de mala novela policíaca, pero no podía detenerse, porque necesitaba saber, necesitaba ver con sus propios ojos. 1 hora pasó en una espera tormentosa. Ernesto estaba sentado en el escalón frío, con las piernas entumecidas y la espalda doliéndole, pero no se movió, miraba la puerta de su apartamento a través de la barandilla, y por fin algo ocurrió. Escuchó pasos subiendo la escalera, pasos pesados, masculinos, y al cabo de 1 minuto vio a un hombre de unos 40 años, con traje oscuro y un maletín de cuero en la mano, que se detuvo frente a su puerta y tocó el timbre. Ernesto contuvo la respiración.
La puerta se abrió casi de inmediato y Dalila apareció en el marco. Y aún desde esa distancia, Ernesto vio cómo su rostro se encendía, cómo ella miraba rápido a los lados, como asegurándose de que no hubiera testigos, para luego invitar al hombre a entrar con un gesto. La puerta se cerró. Ernesto se quedó sentado unos minutos más, incapaz de moverse, y luego, con manos temblorosas, sacó el teléfono y llamó a su madre. «Mamá», dijo, con la voz quebrándose. «Tenías razón. Lo vi yo mismo. Un hombre vino a verla. Ella lo dejó entrar». «Te lo dije», respondió ella, llena de triunfalismo mal disimulado por un tono fingidamente compasivo. «Hijo, yo lo sabía. El corazón de madre no se equivoca. ¿Ahora entiendes lo que tienes que hacer?» «¿Qué tengo que hacer?» Ernesto sintió ardor en los ojos, sin saber si era por la noche sin dormir o porque las lágrimas, por fin, querían salir. «Actuar», dijo Remedios con firmeza. «No puedes dejar esto así. Eres un hombre, Ernesto. Píllala con las manos en la masa. Entra de golpe, sorpréndelos. Así no podrá negarlo, no podrá mentir. Y la echas de una vez. Ella no es digna de ti. Está manchando a nuestra familia. ¿Pero cómo voy a entrar?» Ernesto hablaba como en un delirio, los pensamientos confusos, sin distinguir ya lo correcto de lo incorrecto. «Tengo llave, pero ella pone la cadena». «Tengo una idea», dijo la madre, con un tono de acero en la voz. «Nos vemos mañana por la mañana. Ya lo tengo todo pensado. Le daremos una lección. Le enseñaremos que a nuestra familia no se le falta al respeto». Ernesto colgó y se quedó allí, sentado en la escalera sucia, con la cabeza entre las manos, y por dentro solo había vacío, frío, como si algo importante, algo que lo mantenía a flote todos esos años, hubiese desaparecido de golpe, disolviéndose y dejando únicamente un hueco amargo. Mañana irrumpirían en el apartamento. Mañana descubriría la verdad. Mañana todo cambiaría. Y por alguna razón ese pensamiento no traía alivio, sino que intensificaba la náusea, la sensación de estar en el borde de un precipicio, a un segundo, a un paso de caer en un abismo sin retorno. El café del primer piso del centro comercial era uno de esos locales sin alma donde olía a café barato y a tequeños quemados, donde sonaba un reggaetón insoportable y las camareras vagaban entre las mesas con la expresión de quien cobra por demostrar indiferencia total. Ernesto estaba sentado junto a la ventana, desde donde se veía el estacionamiento y los edificios grises de concreto detrás de él, mirando el teléfono sobre la mesa entre él y su madre, con las fotos que había tomado a escondidas durante los últimos 2 días. Imágenes borrosas del rellano, siluetas de hombres entrando por la puerta, un cuadro donde apenas se distinguía el maletín del hombre de traje, otro donde el hombre llevaba algún tipo de uniforme, quizá un repartidor, quizá alguien más. Remedios pasaba las fotos una por una con el dedo grueso y la uña pintada, y con cada imagen su expresión se volvía más triunfante, los labios se afinaban en una línea dura y en sus ojos brillaba algo depredador, vencedor, como si hubiese encontrado lo que buscaba desde hacía tiempo, la prueba de que ella estaba en lo cierto, de que la nuera que odiaba desde el primer día al fin mostraba su verdadero rostro. ¡Qué basura!, exhaló Remedios, y aquella palabra salió con tal odio que Ernesto se estremeció. ¡Qué descarada! Y yo que pensaba que solo era rara, fría, cerrada. Resulta que es una cualquiera, como todas las de ese orfanato de donde salió. ¿Qué se puede esperar de gente así? No conocen nada sagrado, ni conciencia ni honor. Mamá, no hables así, intentó decir Ernesto, pero su voz fue débil, sin convicción, porque dentro de él también hervía algo turbio y oscuro, dolor, rabia, vergüenza y un extraño alivio de poder culparla a ella y no pensar en sus propias mentiras. No sabemos con certeza qué pasa ahí. ¿Qué no sabemos? Remedios lo miró con un desprecio tan grande que Ernesto sintió que le ardían las mejillas. «Ernesto, ¿estás ciego? ¿O te haces? Los hombres vienen uno tras otro. Ella los mete en la casa, se encierra, no te deja entrar. ¿Qué más necesitas? Te engaña, y no con uno, sino con varios. Y a lo mejor de eso vive, ¿entiendes? A lo mejor no hace encargos, sino otros servicios». Ernesto bebió un sorbo de café frío, ya amargo y ácido, como quemado, y pensó que así mismo estaba su ánimo ahora, amargo y ácido. Su madre sacó un papel de la bolsa, lo desplegó sobre la mesa, y Ernesto vio que era un plano dibujado a mano. El plano de su apartamento, con marcas,
flechas, como si ella estuviera preparando una operación militar. Mira, dijo Remedios, golpeando el papel con la uña. Mañana tú sales como siempre, fingiendo que vas a trabajar, pero vuelves a la hora. Yo estaré esperándote abajo, en la entrada. Te llevas algo pesado, un martillo o mejor una maza, si puedes conseguirla. ¿Una maza?, repitió Ernesto, sintiendo como algo dentro de él se helaba. ¿Para qué una maza? ¿Para qué será, hijo?, explicó su madre con paciencia, como si hablara con un niño. Para tumbar la puerta. Ella se cierra con la cadena. Con la llave no vas a abrir. Así que la tiras abajo. Entramos de golpe y que sea con las manos en la masa. A ver si así se atreve a negarlo cuando la encuentren con su amante. Porque después te va a salir con que tú inventas cosas, que eres un paranoico. Pero eso es ilegal, protestó Ernesto débilmente. ¿Romper la puerta? ¿Ilegal? Remedios soltó una carcajada dura, metálica. Hijo, es tu apartamento, tu puerta, tu mujer que te está traicionando. ¿Qué ilegal ni qué nada? ¿No estás defendiendo tu familia, tu honor? ¿O vas a seguir haciéndote el ciego mientras ella se entretiene con cualquiera? Ernesto cayó, incapaz de responder, porque todo parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Miró a su madre, los ojos encendidos de furia moral, los puños apretados golpeando la mesa para remarcar cada palabra, y de pronto pensó que ella disfrutaba esto, que le encantaba toda esta situación, porque por fin tenía un motivo para deshacerse de Dalila, para recuperar a su hijo, para volver a lo de antes, cuando él era solo suyo, un hijo de mamá pegado a sus faldas. Está bien, dijo por fin, sorprendiéndose de lo fácil que salió aquella palabra, de lo sencillo que era aceptar una locura cuando no quieres pensar más, cuando no quieres analizar ni dudar. Está bien, lo haremos como dices. En ese mismo momento, mientras Ernesto estaba en la cafetería con su madre planeando la invasión de su propio hogar, Dalila estaba frente a la puerta mirando al hombre que tenía delante, un hombre al que no quería ver hoy ni en ningún otro día. El hombre debía de tener unos 50 años, con un traje gris arrugado, un portafolio en la mano y esa expresión que decía que los problemas ajenos le importaban un comino, que estaba allí solo por trabajo, que haría lo suyo y se iría sin mirar atrás. Un abogado, un representante de una agencia de cobros, alguien que venía a recordar deudas, pagos vencidos, que el tiempo se acaba y el dinero no aparece. Entonces, señora, ya entiende la situación, decía él con una voz plana, sin color, como la de un robot leyendo instrucciones. Si no hace el pago en una semana, tendremos que llevar el caso a juicio. Y eso ya son consecuencias distintas. Congelamiento de cuentas, inventario de bienes, ejecución forzosa. ¿Le conviene? Entiendo, respondió Dalila en un hilo de voz, casi un susurro, porque en la habitación detrás de ella estaba Benigno Orellana, y no quería que escuchara nada, no quería que supiera en qué desesperación estaban. Lo haré. Solo denme una semana más, por favor. Ya le dimos una semana, recordó el abogado, revisando unos papeles. Hace 2 meses. Después otra más. ¿Hasta cuándo piensa estirar esto? Es una deuda seria. Casi $8,000. No es cualquier cosa. 8,000. Dalila conocía ese número de memoria. Lo veía todos los días en los extractos del banco, en las notificaciones que llegaban al correo, en las pesadillas que la despertaban sudando. Los préstamos de Ernesto, que él había pedido tras quedarse sin trabajo, intentando mantener la fachada de una vida normal, intentando no admitirle a ella ni a sí mismo que todo se había derrumbado. Préstamos de los que ella se enteró por accidente, cuando llegó una notificación al correo compartido, y comprendió que su marido le mentía desde hacía más de 1 año, que no trabajaba, que el dinero que traía era prestado, dinero que había que devolver con intereses. Lo haré, repitió Dalila con más firmeza, enderezando la espalda, y en sus ojos brilló algo obstinado, esa fortaleza de las niñas de orfanato obligadas a sobrevivir a cualquier costo, a morder, a aferrarse a la última rama porque no haya donde retroceder. En una semana hago el próximo pago. El abogado se encogió de hombros, guardó los papeles en el portafolio y cerró el broche como si cerrara la tapa de un ataúd. Como usted quiera, dijo con indiferencia, pero la próxima vez no vendré solo, vendré con los alguaciles. Y el asunto ya no será conmigo. Se fue, y Dalila cerró la puerta, apoyando la espalda contra ella y cerrando los ojos, sintiendo como las piernas le temblaban,
como el cuerpo entero se volvía plomo de puro agotamiento. Una semana, solo una semana más para conseguir el dinero, para terminar los encargos, para vender algo más de lo poco que todavía tenía. Abrió los ojos y miró el apartamento, que hacía tiempo había dejado de ser un hogar para convertirse en un espacio extraño y asfixiante, donde cada rincón le recordaba el fracaso, el derrumbe, la sensación de no poder más. En la habitación se oyó un susurro, y Dalila fue rápido hacia allí, dejando a un lado el cansancio, porque no era momento de debilidad, era momento de ser fuerte, de sostenerlo todo como pudiera. Benigno Orellana estaba recostado en el sofá junto a la ventana, pálido, consumido, con un suero en el brazo que Dalila había aprendido a colocar viendo decenas de tutoriales, y trataba de incorporarse, pero no tenía fuerzas. Dalila, hija, la llamó con voz débil. ¿Quién era? Nadie importante, mintió ella, acercándose para acomodarle la almohada, forzando una sonrisa aunque la cara se le había quedado rígida, incontrolable. Solo un mensajero que entregó un paquete. ¿Estabas llorando otra vez?, preguntó Benigno, mirándola con esos ojos inteligentes aún vivos, que veían más de lo que ella quería mostrar. Hija, no llores. Veo que estás sufriendo. Tal vez ya basta. Tal vez deberías decirle la verdad a Ernesto. No, cortó Dalila, negando con la cabeza. No voy a decirle. Él ya está mal. Si descubre que se lo de su desempleo, que todo este tiempo he tirado sola, se irá. O peor, se encerrará por completo en sí mismo. Benigno soltó un suspiro pesado, que contenía toda su culpa, toda su fatiga por ser una carga más sobre los hombros de aquella muchacha frágil que lo había salvado cuando el mundo entero le dio la espalda. Eres una santa, Dalila, dijo con voz apenas audible, pero a los santos los crucifican en este mundo. No permitas que te crucifiquen a ti. Dalila no respondió, solo le acarició la mano, huesuda, cubierta de moretones por agujas y sueros, y se fue a la cocina, donde la esperaban una montaña de platos sucios, pasteles por terminar y una lista de tareas que solo podría completar si no durmiera durante 3 días seguidos. Ernesto recordaba aquel día de hacía año y medio con la nitidez con que se recuerdan los peores momentos de la vida, esos puntos de no retorno después de los cuales todo cambia para siempre. Estaba en la oficina del jefe, amplia, con ventanales enormes y muebles caros, sillones de cuero y cuadros en las paredes, mientras el jefe, rojo de furia, le gritaba, salpicando saliva y clavándole un dedo en el pecho, como si Ernesto fuera un objeto inerte al que se podía empujar y gritarle sin consecuencias. ¿Tú crees que puedes decirme a mí cómo debo manejar mi empresa?, vociferaba, y su voz era tan fuerte que parecía que las paredes vibraban. Tú, un empleado mediocre que en su vida ha cerrado un proyecto serio, ¿vas a venir a enseñarme a mí, que tengo 30 años de experiencia? ¿Quién te crees que eres? Solo dije que el esquema de sobornos es ilegal, intentó decir Ernesto, con una voz débil, insegura, porque ya entendía que había perdido, que había metido la pata donde no debía y que ahora tendría que pagar el precio. Eso puede traer problemas con Hacienda, con auditorías. Ilegal, el jefe se echó a reír, pero fue una risa cruel, triunfante. Niño, este mundo funciona a base de sobornos y acuerdos. Si no entiendes eso, eres un idiota. Y no necesito idiotas aquí. Estás despedido. Lárgate antes de que me arrepienta de decírtelo por las buenas. Le lanzó una carpeta que cayó abierta en el suelo, mostrando en la última hoja la nota de despido por voluntad propia. Aunque Ernesto no tenía ninguna voluntad, solo sentía humillación, vergüenza y miedo por lo que vendría. Afuera el día estaba soleado, uno de esos días engañosos del inicio de la estación seca en los que parece que la temporada de lluvias aún no termina, que todavía habrá días frescos. Pero era solo el último espejismo antes del calor. Ernesto caminaba apretando la carpeta y sin saber a dónde ir ni qué hacer. ¿Llamar a Dalila? ¿Decirle la verdad? ¿Admitir que estaba sin trabajo, sin dinero, sin futuro? Sacó el teléfono, marcó su número, y cuando ella contestó, su voz era cansada pero dulce, como siempre. Hola, Ernesto, ¿cómo va el trabajo? Él quiso decir la verdad, quiso derramar toda la rabia y el miedo que llevaba en el pecho, pero entonces escuchó lo siguiente. Oye, ¿puedes comprar leche de camino? Y si puedes, deja algo de dinero en la mesa, necesito para la compra. Dinero, compras, leche, cosas normales, cotidianas que requerían dinero. Dinero que él ya no tenía.
Entendió entonces que no podía decir la verdad, no podía destruir esa ilusión frágil de estabilidad. Él era el proveedor, el hombre, el que debía llevar dinero a casa, no llegar con las manos vacías y la cara de vergüenza. Claro, amor, respondió con voz tranquila, firme. La compro, no te preocupes. Colgó y siguió caminando, sin rumbo, porque detenerse era insoportable. Así empezó su mentira, su doble vida. Cada mañana salía con un maletín, fingiendo ir al trabajo, y en realidad vagaba por la ciudad. Se sentaba en bibliotecas, en cafeterías baratas, en parques, matando las horas hasta que podía volver a casa y simular cansancio. Los ahorros se agotaron rápido, y cuando se acabaron, empezó a pedir préstamos, primero uno, luego otro más, taponando un hueco con otro, consciente de que era un callejón sin salida, pero incapaz de detenerse, porque admitir la verdad era más terrorífico que seguir mintiendo. Esa noche, mientras Ernesto y su madre planeaban el allanamiento, Dalila estaba sentada en la cocina, rodeada de vestidos sin terminar, cajas con pasteles y montones de facturas, intentando calcular cuánto debía ganar en una semana para pagar la cuota del préstamo. Las cifras formaban una suma astronómica, imposible de conseguir honradamente en tan poco tiempo. Pero aún así contaba, reescribía, buscaba una salida, porque rendirse no era una opción. Sonó el timbre y Dalila dio un salto. No esperaba a nadie, y cualquier llamada a la puerta le provocaba pánico. Se acercó al mirilla, miró y vio a Amaranta Valderrama, la vecina del tercer piso, una jubilada de ojos siempre curiosos y corazón bueno, aunque aficionado a los chismes. En las manos de Amaranta había una olla tapada. Dalila abrió la puerta con la cadena puesta, como hacía siempre últimamente. «Buenas noches», dijo con cautela. «Dalila, querida, hice un sancochito», dijo la vecina, extendiendo la olla, y en sus ojos brillaba algo astuto, comprensivo. «Pienso que te va a alcanzar para cenar con tu invitado. Que aprovechen». «Invitado». Dalila sintió cómo se le encendían las mejillas y algo duro se le encogía en el pecho. Amaranta sabía. Había visto entrar gente, había oído voces. Ahora chismeaba, lo contaba por ahí, y pronto todo el edificio sabría que a ella la visitaban hombres que cuchichearían a sus espaldas, que la señalarían con el dedo. «Gracias», susurró Dalila, tomando la olla con manos temblorosas. «Muchas gracias». «Ay, no me des las gracias», sonrió Amaranta, y su sonrisa era ambigua pero no malintencionada. «Cuídate, niña, y cuida a tu invitado». Se fue, y Dalila cerró la puerta, apoyándose contra ella, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban la vista. Todo se derrumbaba, todo salía a la luz. Pronto Ernesto lo sabría, pronto todo explotaría, y ella no tenía idea de qué hacer, de cómo detener esa avalancha que avanzaba sin freno. Pronto él descubriría quién era el invitado que venía cuando él no estaba. Fue a la habitación de Benigno, a quien tenía que cambiarle el suero, darle medicinas, revisarle la temperatura. El suegro dormía, respirando con dificultad, y Dalila se sentó junto a él, le tomó la mano y lloró en silencio, porque ya no tenía fuerzas para sostenerse, para ser fuerte. Pasó el día trabajando, cosiendo un vestido que debía entregar a la mañana siguiente, horneando un pastel por encargo, respondiendo mensajes de nuevos clientes. El tiempo volaba en un torbellino sin fin de tareas. A las 2 de la madrugada por fin se detuvo, se sentó en el piso de la cocina, se cubrió el rostro con las manos y se dio 5 minutos de debilidad, 5 minutos para no hacer nada. Desde la habitación se oyó una voz débil. «Dalila, ¿estás ahí?». Ella se levantó, se secó la cara con la manga y fue con su suegro. Había que cambiar el suero. Había que ser fuerte. ¿Por qué si no era ella? ¿Quién? Pronto volvería su esposo, y su invitado tendría que irse. La mañana siguiente empezó como siempre. Ernesto se levantó, se vistió, tomó el maletín vacío, en el que solo puso una botella de agua porque no podía comer, tenía un nudo en la garganta. Dalila estaba en la cocina, preparando algo, y él pasó sin mirarla, temiendo que ella leyera en sus ojos lo que él estaba a punto de hacer. «Ernesto», lo llamó ella, y él se quedó quieto. «Esta noche hablamos, ¿sí? Tenemos que hablar en serio». «Sí», dijo él con voz ronca. «Esta noche». Pero no habría noche. En una hora todo cambiaría. En una hora volvería con su madre y con la masa que había dejado en el maletero del coche de un amigo.
Y derribaría la puerta, y vería lo que no quería ver pero creía que debía ver, porque no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Bajó, y ahí la esperaba Remedios, vestida como para una fiesta, con su mejor traje, los labios pintados y los ojos brillando como los de un cazador que se prepara para la presa. ¿Listo, hijo?, dijo con impaciencia. Es hora de poner a esa muchacha en su sitio. Es hora de devolverte tu vida. Esperamos una hora y luego. Ernesto asintió, incapaz de hablar. La hora pasó en silencio. Luego sacó la masa del maletero, pesada, fría, y subieron al edificio. Subieron las escaleras, y con cada peldaño el corazón de Ernesto latía más fuerte, más rápido, ahogando todos sus pensamientos, todas sus dudas. Y cuando estuvieron frente a la puerta de su apartamento, supo que habían cruzado el punto de no retorno. Remedios tocó el timbre, luego golpeó la puerta con fuerza. «Dalila, abre la puerta ahora mismo», gritó, su voz llena de furia moral. «Sabemos lo que estás haciendo ahí». Dentro se oyó un ruido, pasos apresurados, la voz asustada de Dalila. «Esperen un minuto». «Ni un minuto», rugió Remedios, empujando a Ernesto por el hombro. «Rompe la puerta. Ahora mismo». Ernesto levantó la masa, y un último pensamiento cruzó su mente. «Perdóname, Dalila. Perdóname por lo que voy a hacer». Y golpeó. La cadena saltó al segundo golpe, con chirrido de metal y crujido de madera. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared, y algo tintineó y cayó en el interior. Remedios entró primero, el rostro rojo de furia, los labios estirados en una sonrisa triunfal que debía convertirse en su gloria, en la prueba de que siempre había tenido razón, de que la nuera era exactamente lo que ella decía desde el primer día. «Dalila, sabemos lo que estás haciendo aquí», gritó Remedios, irrumpiendo en la entrada, con la voz vibrando de malicia triunfante. «¿Te atrapamos, pajarita?» Pero la sonrisa empezó a borrarse de su rostro, lenta, inexorablemente, como pintura vieja que se descascara, cuando entró en la sala y se detuvo de golpe, como si hubiese chocado contra una pared invisible. Ernesto entró detrás de ella, todavía sujetando la masa que le había entumecido las manos. Lo que vio lo dejó paralizado. Luego dejó caer el arma al suelo, donde cayó con un estruendo sordo, dejando una abolladura en la loseta. El apartamento, el suyo, familiar hasta la última grieta del techo, se transformaba ante sus ojos en algo completamente distinto. En un espacio increíble, donde cada rincón estaba ocupado por objetos, trabajo, una vida de la que Ernesto no sabía absolutamente nada, aunque la tenía delante todos los días. La sala parecía un almacén y un taller a la vez, cajas con pasteles alineadas contra la pared, algunas todavía brillantes con glaseado fresco, maniquíes con vestidos hechos a medida, cubiertos con fundas transparentes, una máquina de coser sobre una mesa, rodeada de montones de telas, hilos y patrones. Pero lo más devastador estaba en otra mesa, donde había papeles organizados en un intento desesperado de poner orden en un caos de deudas y obligaciones. Esos documentos él no los había visto nunca, Dalila los escondía. Ernesto se acercó, como hipnotizado, y vio extractos bancarios, contratos de préstamo, pagarés, facturas de medicamentos con sumas que daban vértigo. En el refrigerador había gráficos de pago sujetos con imanes, escritos con la letra pequeña y ordenada de Dalila. Día 15, $500, crédito de Ernesto. Día 20, $300, medicinas. Día 25, $800, abogado. Su nombre, sus créditos, sus deudas. Ella lo sabía. Ella había callado. Pero lo más increíble, lo más imposible, estaba más adelante, en la habitación, a donde Remedios entró como en un sueño, y Ernesto oyó como ella soltaba un grito ahogado, como si la hubieran golpeado en el estómago. Él la siguió y vio a un hombre acostado en el diván junto a la ventana, tan delgado que parecía transparente, con un suero en el brazo conectado a un equipo médico improvisado. Ese hombre giró la cabeza, abrió los ojos y Ernesto reconoció esa mirada, reconoció esos rasgos debajo de la máscara de la enfermedad. «Papá», susurró, y la palabra sonó como una pregunta, como súplica, como negación de la realidad. «Papá, pero si tu mamá dijo que estabas muerto». Benigno esbozó una sonrisa débil, llena de tristeza y perdón, y a Ernesto se le cerró la garganta. «Ernesto, hijo», susurró el padre, su voz tan débil como el susurro de las hojas de palma, «perdóname por todo esto».
Remedios estaba en la puerta, pálida como una sábana, los labios moviéndose sin sonido, los ojos desorbitados de horror. Retrocedía, como si viera un fantasma, una pesadilla materializada desde su propia culpa. Ernesto se volvió hacia su madre, y en su movimiento había tanta confusión, tanta pena, que ella tembló. «Madre», dijo él, con una voz muerta, sin tono alguno. «Madre, ¿qué está pasando? Dijiste que había muerto. Hace un año. Dijiste que lo habíamos enterrado». Él estaba desahuciado, balbuceó Remedios, con la voz temblorosa. «Yo no podía cuidarlo, tenía que trabajar, yo». «Lo echaron», la interrumpió Dalila, y Ernesto se estremeció al recordar su presencia. Ella estaba allí, en medio de la habitación, con su ropa gastada, las manos manchadas de harina y un rostro tan cansado que dolía mirarlo. «Cuando le dieron el diagnóstico, cuando los médicos dijeron que iba a morir, usted lo echó para que se fuera con los parientes, porque no quería ser su cuidadora. Y después le dijo a todo el mundo que estaba muerto para no tener que responder preguntas incómodas». «Eso es mentira», chilló Remedios, con un tono falso, desesperado. Ella lo inventa, ella lo esconde aquí a propósito ¿para qué? Dalila dio un paso adelante, y algo brilló en sus ojos, algo que hizo callar a su suegra de inmediato. «Para salvarle la vida». «Sí, lo escondo. Lo encontré hace medio año en la calle, pidiendo limosna, sucio, enfermo, muriéndose. Lo traje aquí, le rento un cuarto a la vecina del piso de arriba. Lo cuido, le doy de comer, lo baño, le pongo inyecciones, sueros, compro medicinas que cuestan una fortuna. Y he callado todo este tiempo porque tenía miedo de que, si Ernesto lo sabía, iría con usted, señora Montalvo, y usted lo obligaría a elegir. Y él la elegiría a usted, como siempre lo ha hecho». El silencio que siguió fue ensordecedor, aplastante. Ernesto miraba a Dalila, a su madre, a su padre, y el mundo se balanceaba como la cubierta de un barco en tormenta. No había un solo pensamiento estable al que aferrarse. «Tú lo sabías», dijo por fin, mirando a Dalila, con la voz rota, suplicante, buscando una explicación, una razón que lo salvara. «Sabías de mi padre y no me dijiste. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude?» Dalila soltó una risa que sonó más a llanto, a algo roto, doloroso. «¿Y tú, cómo pudiste, Ernesto? ¿Cómo pudiste mentirme un año y medio diciéndome que ibas a trabajar cuando vagabas por ahí? ¿Pensaste que no lo sabía? Lo sé desde el primer día que llegó la primera notificación del banco sobre un crédito que pediste. Sé todas tus deudas, todos tus préstamos para mantener esa fachada de vida normal». Ernesto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que todo aquello que lo había sostenido este último año se desmoronaba en un solo instante. «¿Lo sabías?», repitió él, aturdido. «Y callaste». «Callé», confirmó Dalila, con los ojos llenos de lágrimas que no permitía caer, erguida, con la cabeza en alto. «Porque te amaba, Ernesto. Porque no quería que te sintieras un fracasado, un hombre que no cumplió. Yo cargué con todo. Trabajo 20 horas al día. Coso vestidos, horneo pasteles, hago cualquier cosa que pague algo. Pago tus créditos. Compro las medicinas de tu padre. Aguanto los insultos de tu madre, que me llama parásita, vaga mientras soy yo sola quien mantiene esta familia». Señaló con la mano el apartamento, aquel torbellino de trabajo y deudas, aquel monumento a su sacrificio y a su desesperación. «Esto es lo que hago cuando cierro la puerta con cadena», continuó, con la voz cada vez más baja, más vacía. «Te escondo la verdad. Te escondo lo que no eres capaz de enfrentar. Te escondo a tu padre moribundo, al que tu madre condenó. ¿Y los hombres por los que tanto se preocupaban? Son clientes, abogados, repartidores, gente con la que trabajo mientras ustedes inventaban teorías sobre mis infidelidades. Yo aquí cuidaba a tu padre cada vez que te ibas». De pronto Remedios se giró bruscamente y salió corriendo hacia la puerta, tropezando, jadeando. Ellos escucharon cómo bajaba las escaleras a trompicones y cómo se azotaba la puerta del edificio. Ernesto no intentó detenerla. Solo permaneció allí, en medio de ese mundo derrumbado, tratando de entender cómo había podido ser tan ciego, tan sordo, tan egoísta. Se acercó a su padre, se arrodilló junto a la camilla improvisada, le tomó la mano fría y huesuda, y no pudo hablar durante varios segundos porque la garganta se le cerraba. «Papá, perdóname», consiguió decir por fin. «Perdóname por no haberte buscado.
por creer que habías muerto y que te habían enterrado sin nadie. Perdóname por no haberte protegido. Benigno le acarició la cabeza, como cuando él era niño. En aquel gesto había todo el perdón del mundo. Encontraste a una buena mujer, hijo, susurró. No la pierdas. Es la única verdadera en toda esta historia. Dalila estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, mirando el cielo gris detrás del vidrio. Sus hombros temblaban con un llanto silencioso. Ernesto se levantó, se acercó, extendió la mano, pero ella se apartó. No, dijo en voz baja. Necesito estar sola. Necesito pensar. Dalila, empezó Ernesto, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir cuando todo su mundo estaba construido sobre mentiras, sobre silencios que mataban el amor más lenta y eficazmente que cualquier traición? Mañana llevo a Benigno al hospicio, dijo ella sin girarse. Ya hice los trámites. Es gratuito, pero los médicos son buenos. Estará mejor que aquí. Iré con ustedes, dijo Ernesto. No, repitió ella. Necesito estar sola. ¿Con él? Lo necesito. Dalila, tenemos que hablar en serio. ¿Sobre nosotros? Sobre si tenemos o no un futuro. La palabra divorcio no fue pronunciada, pero flotaba en el aire, pesada, inevitable. Ernesto sintió como todo dentro de él se apretaba en un nudo frío de miedo. ¿Quieres divorciarte?, preguntó, con la voz temblando. Dalila por fin se volvió. No había ira en su rostro, ni odio, solo una fatiga inmensa. No lo sé, respondió con honestidad. De verdad no lo sé, Ernesto. Estoy tan cansada. De todo. De la mentira, del silencio, de vivir como dos extraños bajo el mismo techo. Necesito tiempo para pensar. Y tú también lo necesitas. Pasó a su lado camino del baño, cerró la puerta y él oyó correr el agua. Ernesto se quedó solo en medio del apartamento, que ahora le parecía ajeno, entre cajas con trabajos que no eran suyos, papeles con sus deudas que su esposa pagaba, entre los escombros de la vida que él creía tener. Se acercó a la mesa, tomó el cuaderno de Dalila que yacía entre los documentos, lo abrió y vio cálculos, registros, el control de cada centavo durante medio año. Sumas que ella había ganado, sumas que se habían ido en sus créditos, en las medicinas del padre, en comida, en alquiler, en todo aquello que les permitía sobrevivir. Las cifras no mentían, eran implacables en su verdad. Ella había cargado con todo, sola. Mientras él vagaba por la ciudad huyendo de la realidad, ella trabajaba hasta la extenuación, salvaba a su padre, pagaba sus deudas, soportaba humillaciones de su madre. Y él, en lugar de apoyarla, protegerla, estar a su lado, la sospechó de infidelidad, irrumpió con una masa, destruyó lo último que quedaba entre ellos, la confianza, que en realidad ya llevaba mucho tiempo muerta. Ernesto cayó en el sofá, escondió la cabeza entre las manos y por fin se permitió llorar, en silencio, porque las lágrimas eran lo único que le quedaba, el último desahogo ante un dolor que le desgarraba el pecho. Desde la habitación llegó la voz débil de su padre. Ernesto, hijo, no llores. Ernesto se secó la cara con la manga, se levantó, fue hacia su padre y se sentó junto a la camilla. Benigno lo miró con tristeza, pero también con comprensión. Lo arruiné todo, papá, dijo Ernesto con voz ronca. Lo destruí todo con mi cobardía, con mis mentiras. La perdí. Aún no la has perdido, susurró el padre. Mientras siga aquí, mientras siga hablándote, no la has perdido. Pero tienes que cambiar, hijo, cambiar de verdad. No con palabras, sino con hechos. Si no, la perderás. Y será el mayor error de tu vida. Se quedaron en silencio, padre e hijo, en aquel apartamento extraño que ahora era testigo de todos sus pecados y secretos, mientras afuera comenzaba a oscurecer. Llegaba la tarde, y con ella la incertidumbre de un mañana que tal vez habría que empezar desde cero si es que aún era posible. Dalila salió del baño, pasó junto a ellos hacia la cocina y empezó a preparar algo, con movimientos mecánicos, automáticos. Ernesto la observó de espaldas, con los hombros caídos, las manos moviéndose como si cargaran el peso de 1000 días sin descanso. Y entendió que estaba viéndola por primera vez de verdad, no a la muchacha callada y dócil que había tomado por esposa, sino a la mujer que era más fuerte que todos ellos juntos, que había cargado con un peso insoportable y aún así no se había quebrado, aunque estaba al borde. Dalila la llamó, y ella se volvió. Gracias. Por todo. Por salvar a papá, por mantenernos,
por no irte cuando pudiste hacerlo. Perdóname. Sé que suena miserable, pero perdóname. Ella guardó silencio un largo rato. Luego asintió, sin sonreír. Ya veremos, dijo. Ya veremos, Ernesto. Y en aquel ya veremos no había promesa ni perdón, solo cansancio y una esperanza frágil, pequeñísima, de que quizá, si se esforzaban mucho, si cambiaban de verdad, tal vez no todo estaba perdido. Pero entre ellos se abría un abismo lleno de mentiras, silencios y dolor, y nadie sabía si tendrían fuerzas para construir un puente sobre él o si ese vacío sería para siempre infranqueable. La mañana llegó gris y sofocante, una de esas mañanas de temporada de lluvias en que el cielo está cubierto por una sábana espesa de nubes, el aire huele a humedad, y da la impresión de que el sol ha olvidado el camino hacia esa ciudad y estas vidas que amanecen con el corazón pesado. Ernesto no durmió en toda la noche. Se quedó en la cocina con una taza de café frío, mirando la oscuridad que poco a poco retrocedía ante el amanecer. Pensaba en todo y en nada, porque los pensamientos se enredaban como un ovillo imposible de desatar. Dalila salió de la habitación alrededor de las 7, vestida, arreglada, con una pequeña bolsa en la mano, las cosas de Benigno, sus documentos, medicamentos, todo lo que podía necesitar en el hospicio. Su rostro estaba pálido, casi transparente bajo la luz de la mañana, y las ojeras más oscuras aún. A Ernesto le pareció un fantasma, una sombra de sí misma, agotada hasta la última gota. Me voy, dijo sin mirarlo. La ambulancia llega en media hora. Dalila, quiero ir con ustedes, pidió Ernesto, poniéndose de pie. Su voz sonó suplicante, porque no soportaba quedarse solo en aquel apartamento que ahora era un monumento a su fracaso como esposo, como hijo, como hombre. Por favor, yo nunca estuve cerca de papá, siempre elegí a mamá, y ahora. No, Ernesto, Dalila negó con la cabeza, sin rastro de enojo, solo un cansancio infinito. De verdad necesito estar sola. Con él. Necesitamos despedirnos. De verdad. Ella entró en la habitación del suegro, y Ernesto escuchó sus voces, suaves, cálidas, con matices que no podía comprender pero sí sentir, ternura, cuidado, esa conexión que habían formado en meses de dolor compartido. Se quedó en la puerta, mirando cómo Dalila ayudaba a su padre a incorporarse, cómo le retiraba la vía con delicadeza, cómo lo arropaba con una manta. Cada gesto estaba cargado de amor, un amor que él, Ernesto, nunca había sabido ofrecer ni a su padre ni a ella. La ambulancia llegó puntual. Los paramédicos entraron, colocaron a Benigno en la camilla, y él, ya acostado, miró a Ernesto y esbozó una sonrisa débil. Hasta pronto, hijo, dijo. No la abandones. Todavía me queda vida. Ernesto asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Miró cómo se llevaban a su padre, cómo Dalila iba detrás, cómo ella se volvió un instante en el umbral y dijo, te llamo por la tarde. La puerta se cerró, y Ernesto quedó solo en un silencio ensordecedor después de todo lo ocurrido. Caminó por el apartamento, mirando la puerta rota, las cajas del trabajo de Dalila, los papeles de las deudas, y sintió de repente un impulso desesperado de hacer algo, de moverse, de no dejar que la quietud lo devorara. Empezó a ordenar, primero con cuidado, apilando cajas, acomodando telas, luego con más decisión. Aquella labor mecánica tenía algo reconfortante, algo que le ayudaba a no pensar. En la mesa encontró el cuaderno de Dalila, gastado, con las esquinas dobladas. Lo abrió, aún sabiendo que invadía su intimidad, pero sin poder evitarlo. Las páginas estaban llenas de su letra pequeña y ordenada, cada centavo registrado, cada gasto anotado día por día. Vio las cantidades que ella había ganado, escasas, arrancadas con trabajo agotador, y los gastos, donde sus créditos ocupaban la mayor parte, donde las medicinas del padre consumían casi todo lo demás, donde para comida quedaban apenas migajas. Ernesto se desplomó en una silla, pasando las páginas, y con cada línea crecía dentro de él un peso insoportable, una piedra en el pecho que no lo dejaba respirar. Ella había cargado con todo, medio año, sola. Mientras él vagaba por la ciudad escondiéndose de la realidad, mientras su madre tejía intrigas y la humillaba, Dalila trabajaba hasta el límite, salvaba a su padre, pagaba sus deudas y callaba porque lo amaba y no quería herirlo. Qué ciego había sido, qué miserable, qué egoísta, qué cobarde. A las 2 de la tarde Ernesto salió del apartamento y se dirigió a casa de su madre.
Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había podido hacerlo, echar de casa a un marido moribundo, declararlo muerto, vivir con esa mentira un año entero y dormir tranquila. En el camino recordó a su padre antes de la enfermedad, un hombre callado y bondadoso, que siempre cedía ante su esposa, siempre se doblaba bajo su voluntad, como si no tuviera opinión propia ni deseos propios. Recordó cómo intentó defenderlo alguna vez cuando ella era especialmente despótica, pero nunca lo lograba, siempre se rendía. Y Ernesto creció creyendo que un hombre debía ser así, dócil, maleable, cómodo para todos. Tocó el timbre del apartamento de su madre, pero nadie abrió. Volvió a tocar, golpeó la puerta, luego sacó la llave que ella le había dado años atrás y entró. El lugar estaba en penumbra, las cortinas corridas, un olor a rancio en el aire, como si hacía días que no se abrían las ventanas. Remedios estaba sentada en el sofá, aún con la misma ropa de ayer, ahora arrugada, sin maquillaje. Y ya no parecía la madre imponente que siempre tenía una respuesta, sino una mujer vencida, envejecida de repente 10 años. Mamá, la llamó Ernesto, y ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Por qué? Era una carga, dijo ella en voz baja, sin aquel tono soberbio habitual. Su voz sonaba vacía, mecánica. Enfermo, moribundo. Los médicos dijeron que le quedaban unos meses. Requería cuidados constantes. Y yo tenía mis problemas, mis cosas. No podía convertirme en una cuidadora. No podía gastar lo que me quedaba de vida viendo cómo él se moría. Pero decirme que había muerto. Ernesto se sentó frente a ella. Tenía las manos temblorosas. ¿Cómo pudiste mentirme así? Yo lloré. Lo lloré como muerto. Y él estaba vivo, solo, enfermo, abandonado. Remedios se estremeció. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no las secó. ¿Y qué se suponía que debía decir? Preguntó, y su voz adquirió un tono histérico. ¿Qué era una mala esposa? ¿Que lo dejé morir solo? Todos me habrían juzgado. Todos me habrían señalado. Me daba vergüenza. No podía. Era más fácil decir que había muerto. Y pensé que así sería. Pensé que moriría rápido en casa de algún pariente. Pero no murió. Sobrevivió. Y esa Dalila tuya lo encontró y se lo llevó. No te atrevas a hablar así de ella. El enojo surgió en Ernesto con una fuerza nueva, propia, no inducida por su madre. Era suyo. Dalila le salvó la vida. Ella resultó mejor que todos nosotros. ¿Y tú? Toda la vida me controlaste, me convertiste en un niño sin voluntad, incapaz de defender siquiera a su esposa. Torturaste a Dalila desde el primer día, la llamaste parásito mientras ella trabajaba hasta el agotamiento, mientras yo mentía y me escondía. Me convertiste en un débil, igual que papá, pero se acabó. Ya no voy a ser tu rehén. Remedios sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Me vas a abandonar? Como todos yo soy tu madre. Yo lo hice todo por ti. Lo hiciste todo para tenerme cerca, dijo Ernesto, poniéndose de pie, para controlarme. No por amor, sino por miedo a quedarte sola. Papá no se fue porque sí, mamá. Lo asfixiaste, como intentaste asfixiarme a mí. Pero ahora tengo que salvar a mi familia, si aún no es demasiado tarde. Caminó hacia la puerta mientras su madre gritaba algo sobre ingratitud y traición. No escuchó. Solo siguió andando, salió al pasillo, donde comenzaba a caer una llovizna fina y desagradable, y respiró hondo, como si se liberara de un peso que llevaba toda la vida encima. De camino a casa pensó en lo que debía hacer, cambiar. Que las palabras ya no bastaban, hacían falta acciones. Mañana iría al centro de empleo. Encontraría un trabajo, cualquiera, aunque no fuera el ideal. Solo que fuera honrado. Solo que le permitiera mirar a su esposa a los ojos sin vergüenza. No volvería a esconderse. No volvería a mentir. Dalila estaba en la habitación del hospicio junto a la cama de Benigno, tomándole la mano, mirando por la ventana hacia la autopista donde los autos pasaban rumbo a sus destinos, mientras el mundo seguía girando sin importar que allí, entre aquellas paredes, la gente se moría, se despedía, hacía balance de su vida. El doctor, un hombre mayor de ojos bondadosos, le había dicho por la mañana: haremos todo para que esté cómodo. Analgesia, cuidados. Pero debe entender que queda poco tiempo, quizá unos días, quizá una semana. Dalila asintió, porque ya lo sabía. Lo sabía desde aquel día, medio año atrás, cuando lo encontró en la calle, sucio, agonizando frente a un supermercado.
Ella venía agotada de entregar un pedido, con los huesos doliéndole, y vio a un anciano pidiendo limosna. Hubo algo en su rostro que le resultó familiar. Se acercó, lo miró bien, y el corazón se le fue al suelo. «Señor Orellana», susurró. ¿Qué hace usted aquí? Él levantó la mirada, vacía, apagada, y tardó en reconocerla. «Dalila», murmuró al fin. «No le digas a Ernesto, por favor». «No, ya pronto moriré». «¿Dónde vive?», le preguntó ella, sentándose a su lado sin importar el pavimento sucio. «En ninguna parte», respondió él simplemente. Dalila no lo pensó, no dudó, se levantó, lo tomó del brazo y dijo: «Venga conmigo». Él se negaba, decía que no quería ser una carga, que prefería morir allí mismo, pero ella insistió. Lo llevó a casa, lo acostó. Y así comenzó su vida doble, una vida sin un solo minuto para ella misma, pero con un propósito, con un sentido. Salvar a alguien, cuidar de alguien, era lo único que la mantenía a flote. Encontró aquella habitación en el piso de arriba, donde la vecina aceptó alquilarle un espacio. Cada día lo ayudaba a bajar y subir con esfuerzo, con paciencia, con una determinación que nacía del amor y de la compasión. Benigno abrió los ojos y la miró. «¿Estás llorando, niña?» «No», mintió Dalila, limpiándose el rostro. «Solo estoy cansada». «Estás cansada desde hace mucho», dijo él con tristeza. «No lo hagas, Dalila. No gastes tu vida en errores ajenos. Ernesto tiene que hacerse hombre él solo. No es tu obligación cargar con él». «Lo quiero», susurró ella. «El amor no es sacrificio», murmuró el suegro. «El amor es cuando dos cargan la misma mochila, no cuando uno se rompe la espalda mientras el otro se esconde. No dejes que te crucifiquen. Mereces mucho más». Se quedaron en silencio, y Dalila pensaba en lo que vendría después, qué pasaría cuando Benigno ya no estuviera, cuando se quedara sola frente a Ernesto, frente a su mentira, a su debilidad. Se preguntaba si tendría fuerzas para perdonar, para empezar de nuevo, o si sería el final, la separación, el divorcio, la soledad. Por la tarde Dalila volvió al apartamento y vio que estaba limpio, la puerta arreglada, la cena servida en la mesa. Mal hecha, pero hecha con esmero. Ernesto salió de la habitación, con tanta súplica y esperanza en los ojos que a Dalila se le encogió el corazón. «¿Cómo está papá?», preguntó él. «Ya está acomodado», respondió ella sin emociones. «Está bien allí». Cenaron en un silencio pesado, hasta que Ernesto se armó de valor. «Dalila, quiero decir muchas cosas, pero lo principal, perdóname. Fui un cobarde. Lo destruí todo, pero quiero cambiar. Mañana voy al centro de empleo. Buscaré trabajo, cualquiera, y no dejaré que mi madre se meta más en nuestra vida. Esta es nuestra vida, nuestra. Dame una oportunidad, por favor». Dalila lo miró largo rato. En sus ojos luchaban el cansancio y algo más, quizá la última chispa de esperanza. «Las disculpas no bastan, Ernesto», dijo en voz baja. «Necesito hechos, cambios reales». «Lo sabrá», prometió él. «Te lo juro». «Está bien», suspiró ella. «Una oportunidad. La última». Se miraron, y todavía había un abismo entre ellos, pero también un tenue puente, frágil, inestable, pero un puente al fin. El teléfono de Dalila sonó con un timbre agudo. Ella lo tomó, vio un número desconocido y contestó. «Hola», escuchó. Su rostro cambió, palideció, los ojos se abrieron de par en par. El teléfono cayó sobre la mesa. «¿Qué pasa?». Ernesto se levantó de golpe. «Benigno se ha puesto muy mal», susurró Dalila, tomando su chaqueta. «Tenemos que ir ya». El doctor dijo que podría ser el final. Ernesto agarró las llaves del coche y salieron corriendo, hacia la noche, hacia lo desconocido, hacia la última despedida. La noche en el hospicio se hizo interminable, envuelta en silencio, interrumpido solo por el pitido tenue de las máquinas y la respiración áspera de Benigno. Ernesto estaba a un lado de la cama, Dalila del otro, ambos sosteniendo sus manos frías, casi transparentes. Una enfermera asomó la cabeza, negó suavemente y se retiró, dejándolos a solas con la vida que se apagaba. «Papá, aguanta», susurraba Ernesto entre lágrimas. «Por favor, aguanta». Benigno giró la cabeza con dificultad. Miró a su hijo, aún con un hilo de vida en los ojos, y apretó su mano con debilidad. «Basta, hijo», balbuceó. «Estoy cansado. Quiero descansar. Cuida de ella. Es un ángel». Desvió la mirada hacia Dalila y sonrió. Ella se inclinó,
lo besó en la frente. Gracias, murmuró. Por todo. Descanse en paz. Benigno cerró los ojos, exhaló y la respiración se detuvo. El monitor emitió una línea recta. Ernesto se inclinó sobre el pecho de su padre y lloró, por primera vez en años, permitiéndose ser débil, ser humano, ser el mismo sin máscaras. El entierro fue pequeño, sin mucha gente. Ernesto, Dalila, unos cuantos parientes lejanos. Remedios permaneció a distancia, sin atreverse a acercarse, y solo cuando todos se fueron se arrodilló ante la tumba fresca y lloró sin sonido. Ernesto se acercó, la ayudó a levantarse. Es mi culpa, susurró ella. Es todo mi culpa. Lo sé, respondió él simplemente, pero papá te habría perdonado. Él perdonaba a todos. Un mes después el apartamento ya se veía distinto. Ernesto había encontrado un trabajo sencillo, pero honrado. Dalila entró a trabajar en un taller de costura. Las deudas disminuían poco a poco. Aprendían a vivir de nuevo, a hablar, a confiar. Una tarde estaban en el balcón, mirando la ciudad. ¿Lo nuestro funcionará?, preguntó Ernesto. Dalila tomó su mano. No lo sé, respondió con sinceridad, pero lo intentaremos. Y eso bastaba, intentarlo, empezar de nuevo, vivir no en la mentira, sino en la verdad, por dolorosa que fuera. La ciudad brillaba con sus luces. La vida seguía, y ellos avanzaban en ella juntos, con duda, con miedo pero juntos. Una historia intensa, ¿verdad? Escriban sus pensamientos. Un me gusta y una suscripción inspiran a seguir creando. Les deseo felicidad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.